Muy bien, hermanos. Hablando de este trabajo que tenemos por delante y que Dios nos ha llamado a vivirlo, a realizarlo en el poder del Espíritu Santo, ya creo que nos quedó muy claro cómo es que Dios nos ha llamado a ser discípulos y que entonces ese trabajo que hacemos con cada persona, creo que ustedes lo han descubierto. En general, Dios nos ha llamado a hacerlo personalmente, es decir, es una relación muy cercana. De ahí que partimos de cómo nuestro Señor Jesucristo, al llamar a los que hizo sus discípulos, les decía simplemente: sígueme, porque lo que nosotros necesitamos es aprender viendo y oyendo, imitando el ejemplo que tenemos por delante. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a considerar, que estuvo como una pregunta en el cuestionario, es si la forma en que vamos a comunicar el Evangelio va a ser a través de publicidad, mercadotecnia, usando congresos o usando, ¿cómo se dice?, espectáculos o cosas por el estilo. Y lo que me interesa mucho compartir con ustedes, para que podamos ahora sí que ubicar esto, es que en primer lugar, mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente de los apóstoles que recibieron la palabra, lo que nosotros podemos mirar es simplemente eran ellos presentándose delante de la gente para poder comunicar el Evangelio. De tal manera que, como lo vemos al final de Mateo y al final de Marcos, al final de Lucas, donde en las instrucciones que vienen de parte del Señor es el asunto de ir y hacer discípulos, ir a la gente, tener esa relación con ellos. Algo que podemos entender es cómo buscando de alguna forma, según esto, cumplir con esta tarea, hemos aprovechado algo que el mundo hace para escondernos a través de ello, o que eso haga nuestra labor en vez de que nosotros la hagamos de una manera directa. Y he tenido la oportunidad de compartir con ustedes de las experiencias que Dios nos ha permitido vivir aún aquí en la Ciudad de México, en razón de trabajos como el de Gedeones Internacionales, donde ellos se han dado a la tarea de imprimir Nuevos Testamentos y posteriormente a hacer cosas como poner parte de estos en los hoteles, en los hospitales, llevarlos a los cuarteles militares o de la policía, y si no, estar repartiéndolos afuera de alguna escuela y todo. Pero finalmente están esperando que esos Nuevos Testamentos impresos hagan la labor que Dios nos encomendó a nosotros, las personas. Y creo que ustedes han tenido la oportunidad con toda claridad de ver como un servidor que desde el principio Dios habla al hombre. Es algo muy directo y usa en todo caso a sus ángeles para traer mensajes, pero que finalmente el mensaje que trae un ángel es a una persona, para que esa persona a su vez se convierta en primer lugar en depositario del mensaje, pero en segundo lugar que sea el directo comunicador con otros hombres de lo que ese mensaje es, para que no sucedan cosas como esto que les voy a comentar. En una congregación, nuestros hermanos prepararon un drama para este fin de año, y la trama de este drama, el guión, hablaba de chicos que estaban envueltos en drogas y que entonces había una mamá y una hija, pero había otros, el papá y el muchacho, y la mamá y la hija tienen la oportunidad de conocer al Señor
el drama va hacia el punto de que se salvan al morir, pero el papá y el hijo no, y entonces se van al infierno. Quiero decir, todo eso lo representan en ese drama. Y entonces el que está al frente tuvo la infeliz ocurrencia de decirle a la esposa de quien hizo el papel del hijo que se condena, dice: ¿qué te pareció que tu esposo se fue al infierno? ¿No? Y hablando, si ustedes quieren, haciendo una broma sobre lo que acababa de darse, pero que finalmente nos muestra cómo aún quienes lo preparan o diseñan o manufacturan todo esto no tienen claridad sobre lo que estamos buscando. Y mientras más uno medita en eso, entonces más uno entiende por qué no le va uno a pedir a creyentes que actúen como incrédulos y que además estén pronunciando cosas que van totalmente en contra de lo que han creído y de lo que están viviendo por la gracia de Dios. Pero como eso se volvió algo tan común y está asociado al hecho de que vamos a usar los medios que sean necesarios para atraer a la gente, para que la gente conozca, es, puedo decir así, todo un desprecio a lo que es la obra del Espíritu Santo, a lo que es la obra de Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca necesitó de eso. No necesitaba ni de publicidad, menos de las artimañas de la mercadotecnia, que quieren hacer parecer algo como lo que no es, y que para que entonces la gente pague el precio que le pidan. Y por otro lado, no necesitó hacer ningún espectáculo que pudiera provocar a la gente venir a él. Nosotros leemos con toda claridad en la palabra que algo que acompañó la predicación de nuestro Señor Jesucristo fue la sanidad de los enfermos, la liberación de los endemoniados, y que la gente podía venir con sus cargas y podían recibir algún milagro de parte de Dios. Pero no fue por ahí donde empezó, sino que prácticamente empezó predicando, llamando a la gente al arrepentimiento, diciéndoles que el reino de los cielos se había acercado, y que la prueba de que el reino de los cielos se había acercado era precisamente la manifestación de todo este poder de Dios obrando esos milagros. Pero que lo importante es que creyeran al Evangelio, y entonces para eso pues hay que predicar el Evangelio, dar a conocer a las personas lo que es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial para con nosotros los hombres, manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por eso, cuando nosotros como iglesia buscamos que haya este asunto de que a través de nuestros anuncios, la publicidad, la gente se entere de que existimos y que estamos y que vamos a hacer, en realidad habla de cómo nos hemos perdido de las cosas. Quiero que lean conmigo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Leo a partir del versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es
el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, quiero que ustedes vean conmigo, en ambos casos, realmente cómo es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Una vez que Andrés tuvo ese testimonio a través de Juan el Bautista de quién era Jesús, pues él lo siguió. Y una cosa que a él, al igual que al otro discípulo que lo acompañaba, les inquietaba era dónde moraba Jesús. Y por eso le hicieron saber que lo buscaban y lo seguían, porque tenían el testimonio de Juan de quién era él, pero que tenían también la inquietud o la curiosidad de saber dónde moraba. Y creo que en parte es muy entendible en el sentido de, ahora sí que dónde estaba todo este tiempo, porque ya Juan llevaba 6 meses aproximadamente de que había estado llamando al pueblo al arrepentimiento. Y entonces Jesús los llevó a donde moraba. Donde moraba nuestro Señor Jesucristo, podemos entenderlo por la misma confesión de Él, no era su casa, no era su propiedad, sino el lugar donde lo habían recibido, donde Él estaba en ese momento. Porque Él pudo decirle a uno que pretendía seguirlo, un escriba, le dijo: las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ellos fueron, estuvieron con Él, se quedaron, y pensando aún en esto, pues uno podría pensar, pasaron una mala noche, en el sentido de que pues debe haberles tocado dormir en el piso, ¿verdad? O tal vez en un par de tablones por ahí, alguna cosa así como lo que a veces a uno le ha llegado a suceder. Pero al día siguiente, lo que Andrés hace, después de lo que oyó y vio, fue ir a buscar a su hermano, a Pedro, para decirle: hemos hallado al Mesías, ¿no? Y llevarlo con Jesús. Y entonces es una tarea personal. Y puedo decir que todos nosotros lo hemos vivido, que cuando conocimos al Señor, lo primero que empezamos a hacer fue compartir con la familia. También allí fuimos probados porque vino toda una reacción de parte de la familia en contra, y Dios lo usó para probarnos hasta dónde nuestra decisión era real, era firme, pero que finalmente fuimos. No les pusimos allí un folletito para que se convirtieran, sino que realmente la vida que empezábamos a vivir era tan real y es tan real que entonces lo manifestamos. Y puedo decirles, aquí cuando dice hemos hallado al Mesías, era algo que como pueblo de Israel lo tenían sabido, eran cosas sobre las que se hablaban,
Pero de allí a decirle, lo hemos hallado, es decir, ya está aquí, siendo alguien largamente esperado, y que, como lo testifica el mismo apóstol Pedro, los profetas que Dios utilizó para estar anunciando su venida habían inquirido y diligentemente indagado sobre qué tiempo y a qué persona se refería todo lo que estaban recibiendo de parte de nuestro Padre Celestial con respecto a Jesús. Y Dios les dio testimonio de que no era para ellos, sino para nosotros. Y entonces, imagínense ya ese momento donde viene Andrés en esa confianza por lo que acaba de oír de Juan y lo que acaba de vivir con Jesús, y le dice con esa certeza, con esa seguridad a Pedro: hemos hallado al Mesías. ¿Qué significaba para ellos? El enviado de Dios, el ungido de Dios para traer salvación a su pueblo. Evidentemente, si le hubieran hecho más preguntas a Andrés sobre nuestro Señor Jesucristo, pues es seguro que no hubiera podido contestar la gran mayoría. Pero él hizo esto: llevar a Pedro a Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Llevar a la gente a conocer a Cristo. Y entonces por eso les hablamos de Él, les decimos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, testificamos de lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué hace Felipe cuando él tiene esa experiencia de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo para seguirle? Pues se encuentra a Natanael y otra vez, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús, hijo de José de Nazaret, ¿no? Y Natanael, que era un verdadero israelita y que lo demostraba porque había tenido celo por las cuestiones de su pueblo, estaba enterado de dónde iba a venir el Cristo, algo que nosotros encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, que cuando Herodes hace la pregunta por la visita de los magos, pues los escribas, los doctores de la ley le pueden decir: de Belén, de Judea, Belén Efrata. Y entonces, por eso es que Natanael le dice algo así que casi, ¿cómo? ¿A poco puede venir algo bueno de Nazaret? Si en la Escritura tiene que venir de Belén. Y este es el punto más importante. Cuando Felipe le dice a Natanael, en vez de discutir alguna cosa, o tú has oído de Juan el Bautista, pues él dice que es el Cordero de Dios, ¿no? Y él fue el que nos lo señaló nuevamente. Alguna cosa se hubiera podido discutir, como a veces nosotros perdemos el tiempo discutiendo, pero le dijo lo que es sabio: ven y ve. En otras palabras, ya ten tu propia experiencia y en base a ello decide si sí o si no. Y entonces esa es la situación tan interesante cuando hablamos de predicar el Evangelio. Es una labor personal donde, compartiendo con la gente lo que con nosotros ha sucedido, lo que nos ha llevado a tener confianza, podemos decírselo a las personas con las que Dios nos permite convivir. Porque algo que también podemos entender es que Natanael no era ajeno a Felipe, o Felipe a Natanael, que por eso cuando lo encuentra puede sentirse en esa confianza y aún en ese deseo de que su amigo, su conocido, tenga la oportunidad de encontrarse con el Mesías. Y entonces lo que Dios nos muestra es que la tarea que tenemos por delante no es para que nos escondamos a través de la publicidad y menos de la mercadotecnia, y que por otro lado nosotros pretendamos que un concierto de música o un congreso o alguna actividad cambie o supla lo que es nuestra tarea directa. Tengo la idea de que lo he compartido con ustedes, que hablando con la gente de la congregación, yo les he pedido que no lleven a la gente de primera instancia a la congregación, sino que primero le compartan
de quién es Jesús para ellos. Porque algunos también en esa forma de eludir su responsabilidad, cuando quieren que alguien conozca del Señor, dicen, te invito, ¿no? Acompáñame a un lugar, y a veces ni siquiera le explican exactamente de qué se trata, y sobre todo si fue un desayuno para después compartir la palabra, ni siquiera le dicen que va a haber ese mensaje, sino te invito a desayunar, cuando en realidad lo que queremos es que escuchen la palabra. Entonces, creo de todo corazón que Dios, que nos ha llamado a ser gente limpia, santa, sana, recta, entonces seamos veraces en nuestro hablar. Y para ello, pues, si queremos que alguien conozca al Señor, vamos a entregar nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y vamos a decirle, tú habla con el Señor. Tenía la oportunidad de estar compartiendo con un hombre el sábado pasado, y al estar hablando con él de nuestro Señor Jesucristo, me dice, ¿y entonces tengo que ir allí a su congregación? Le dije, no, lo que tiene que hacer es hablar con Dios y decirle cómo usted desea conocerlo y cómo desea caminar con Él para que su vida sea transformada, y que usted, habiendo escuchado el mensaje de arrepentimiento, se arrepiente y está dispuesto a pedir perdón y está dispuesto a que Dios gobierne su vida. Pero eso arréglelo con Él. Y puedo decirles algo muy simpático. Ayer en la noche llegó a casa, ya era bastante tarde, y cuando tocó, pues sí me extrañó que alguien estuviera tocando la puerta. Pensé, alguien necesitado de la congregación, pero era este hombre. Y entonces me llevó un cuadro que él hizo, donde representa a unos médicos que están operando, pero que nuestro Señor Jesús, o sea, como lo representan, está poniendo las manos sobre el médico, y que entonces dice, miren, me encantó porque de lo que estuvimos hablando, miren, le hice esto, ya le di un acabado especial, con un poco de resina encima. Y entonces me dice, hubiera querido ir ahí donde están, pero me levanté tarde y ya me dio pena. Y ya le dije, aquí estoy para cuando necesite, con todo. Dice, es que me levanté tarde porque no puedo dormir. Le dije, pues aproveche el tiempo, hable con Dios. Y todo eso que estuvimos hablando, porque estuvimos hablando durante 4 horas, le dije, platique con el Señor, que sea Dios el que afirme estas cosas en su corazón, en su vida. Pero creo de todo corazón esto, que Dios nos ha llamado precisamente a no estar queriendo que estas cosas sustituyan nuestro trabajo. Porque, como les decía, si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo hizo milagros que impactaron a la gente, no empezó por ahí. Empezó predicando, llamando a la gente al arrepentimiento, para que una vez que la gente venía, Él tenía compasión de ellos, como lo dice la misma palabra, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, le devolvía la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, oír a los sordos, caminar a los cojos, en fin, hacía los milagros y alimentó a las multitudes. Y por eso, cuando la gente lo buscó, Jesús le pudo decir a esa multitud que lo venía buscando el día siguiente, después de la multiplicación de los panes y los peces, ustedes me buscan porque les di de comer, ¿no? Y cualquiera diría, pues ya vinieron, como sea que sea, vinieron, pero no es así, porque estamos trabajando para preparar gente para la eternidad, que sean salvos, transformados por el poder de Dios, que como has dicho, no nos interesa tener mucha gente, sino gente que crea en Cristo Jesús, que camine con Él, que su vida esté rendida al Señor y que entonces venga todo un fruto para la gloria del Señor. Y al hablar acerca de todos esos milagros y ese momento en que vinieron a Él,
Jesús les dijo: busquen el alimento que permanece para vida eterna. ¿Cuál es ese alimento? Yo, ¿no? El Señor Jesús como el pan de vida. Y entonces viene lo más interesante. La multitud dio media vuelta y se fue. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, a los apóstoles, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Por qué? Porque esto es la otra cosa que necesitamos entender. Nosotros hemos hecho a veces una labor tal que andamos ahí tras de la gente para ver si nos hacen caso. O como lo compartía con un pastor que me preguntaba sobre la visitación, le dije: ¿para qué? ¿Para qué el asunto de visitar a los hermanos que no vienen? Bueno, para ver cómo están. Le dije: sí, para que después le devuelvan a uno la visita. Y ya una vez que se les pasa, se vuelven a ir y hay que volver a ir por ellos. Le dije: ¿cuándo Jesús hizo una cosa como esa? ¿Cuándo los apóstoles hicieron una cosa como esa? La gente que no quiere caminar, no quiere caminar. Y si algo necesitamos hacer es estar rogando en todo caso por ellos, ¿no? Que el Señor haga su obra en ellos, para que cuando ellos hagan las cosas, no las hagan por uno, sino por el Señor. Y que entonces esa decisión de haber rendido su vida a Dios se traduzca precisamente en estar siguiendo al Señor día tras día, aún a pesar de todo lo que venga en contra. Este último canto que entonamos, puedo decirles que desde que lo escuché la primera vez me bendijo, me pude identificar con esa oración musical. Pero el día de ayer puedo decirles que cobró todavía un más fuerte significado. Lo utilizó mi nuera, Blan, para compartir su testimonio de las experiencias del año pasado. Y al tener la oportunidad de escucharla y decir por qué había escogido el canto, y empezar a hacer un pequeño compendio de todas las experiencias con las que Dios estuvo obrando en su vida y en compañía de Yerli y de los demás hijos, fue muy interesante oír esto, ver esto, porque dentro del canto hay esta expresión. Dice: quiero ver la vida como tú la ves, ¿no? Y entonces, lo que esto representa, por eso les digo, fue para mí tan hermoso estarla escuchando en razón de ese canto, porque al empezar a compartir las experiencias que Dios les permitió vivir, precisamente ella estaba hablando de cómo Dios la llevó a ver aún esos momentos difíciles, aún las pruebas, las necesidades y todo, como se ven desde el cielo, en el propósito de Dios. Antes de ella había hablado mi cuñada Carmen, la viuda de mi hermano, y ella también, vamos a decir, se recortó mucho, se sintetizó mucho en la experiencia, lo centró mucho naturalmente en la partida de mi hermano y todo lo que ha significado para ella y para sus hijas. Este tiempo de cómo Dios las ha guardado, las ha fortalecido, las ha consolado, ha suplido sus necesidades, ha obrado sus maravillas y le ha mostrado su amor. Y ella citaba lo de Romanos 8:28, de cómo todas las cosas trabajan para nuestro bien cuando amamos a Dios. Pero cuando ya participa mi nuera, puedo decirles, fue algo tan precioso poder estar escuchando cómo Dios la ha llevado precisamente a poder aquilatar estas experiencias para
convertirlas en un testimonio, en un mensaje donde no hay resentimiento, amargura, ¿no? Gracias a Dios, no ese tipo de cosas, sino está entendido de que es Dios trabajando y sobre todo las confesiones que ella hizo, de cómo Dios la llevó a reconocer sus pecados, su soberbia, cómo Dios trató con todo esto y la ha llevado a tener ese deseo, esa hambre, esa sed de Dios, ¿no? Ahora, sé por lo que hemos tenido la oportunidad de ir conociendo del trabajo que Dios ha hecho en ellos y a través de ellos, de cómo Dios les ha abierto puertas para compartir con sus vecinos y otras personas. Y entonces, por eso, cuando uno entiende de qué se trata lo que es compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, no tiene nada que ver con el hecho de esconderse, como estaba sucediendo en una situación muy interesante que se presentó en los días cercanos a lo de la celebración de Halloween y aquí Día de Muertos. Hablaban de varios robos que hubo en Europa, en Estados Unidos y aquí en México. Pero como eran días de que la gente podía ponerse máscaras, ¿no? Disfrazarse de esto o de aquello, pues así disfrazados llegaron a robar. Así de que aunque los tomaron las cámaras, no había manera de identificarlos, ¿no? Bueno, por eso cuando yo vi estas noticias, no pude escaparme al pensamiento de lo que a veces los cristianos hacemos con eso de la pantomima y los mimos, ¿no? Que así sí le damos la cara al público y así les hablamos, sí les hablamos del Señor, ya que tenemos todo ahí, la fachada cubierta, ¿no? En vez de presentarnos nosotros y sin necesidad de hacer todo ese espectáculo, directamente interesados por las personas, habiendo orado por ellos, habiendo rogando a Dios como el Señor lo indicó, que lo podemos ver y lo hemos hablado, de que si bien es cierto les dijo vayan, nada más dijo antes de ir, permanezcan en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, ustedes se van a convertir en testigos, ya van con una experiencia sólida y además en el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Así que entonces cuando uno camina en el poder del Espíritu Santo y uno comparte lo que para uno es ciertísimo, todo lo que para nosotros ya ha venido a ser parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, no necesitamos escondernos tras de nada, podemos dar la cara y testificar de frente. Y además otra cosa muy importante, amamos a la gente, queremos que conozcan a Cristo y entonces aprovechamos prácticamente cada puerta abierta que el Señor nos da, y que eso es lo que nos permite entender también lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia, por ejemplo en Colosas, le dice oren por mí que Dios me dé puerta abierta para predicar el Evangelio, o como le dice a los Efesios, ¿no? Oren por mí para que me sea dada palabra para predicar el Evangelio, para dar a conocer lo que es el propósito de Dios, la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que vamos a hacer es estar buscando a Dios, renovándonos en Él, caminando en ese poder del Espíritu Santo, para que día tras día, donde quiera que Dios nos permite estar, a todos y cada uno de los que hemos creído, podamos alumbrar y dar entonces a conocer el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y que la gente, más que leer una propaganda o asistir a una reunión donde puede ver a algunas personas allá al frente hacer algunas cosas, nos conoce, nos ve día tras día, somos sus vecinos o somos sus compañeros de trabajo o somos sus marchantes, ¿verdad? O somos simplemente la gente con la que en algún momento dado nos estamos cruzando y nos pueden ver. Quiero comentarles acerca de un vecino que al estar compartiendo con él, él me dice,
Dice, y sí le creo. Dice, este es de ley. Y de esas cosas que, para decirlo de alguna forma, nos hemos visto en 3 años unas 4 o 5 veces. Digo que yo estoy consciente de haberlo visto. Pero como lo he comentado en algunas ocasiones, que la gente nos ve más de lo que nosotros nos imaginamos, nos observa más de lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces, es por eso que hablando de situaciones así, uno puede darse cuenta que el Señor nos ha puesto, usa la palabra el apóstol, como espectáculo, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros entendemos que nuestra vida está a la vista de todos, y también usa la expresión el apóstol Pablo, somos cartas abiertas, sabidas y leídas de todos los hombres. Es decir, la gente está observándonos. Ha sido muy interesante porque hace más o menos un mes tuve la necesidad de llevar el carro allí a lo de alineación y balanceo. Y de esas cosas que dejo el carro, dejo las llaves, me voy a la casa y entonces no tarda mucho en sonar el timbre y cuando salgo eran 2 trabajadores de allí de este taller y entonces, bueno, antes de salir por el teléfono pregunté quién era. Dice, ¿es el pastor? Dije, sí, entonces por eso me dio curiosidad. Cuando salí vi que eran estos 2 mecánicos y entonces dice, es que nos mandó el dueño de ahí del lugar porque dice sus rines tienen ¿cómo se llama? No, una pieza de plomo la tuerca del seguro, el seguro, el birlo, el seguro de los birlos, ¿no? Porque tiene sistema. Y dice, no nos dejó. Entonces le dije, sí están, pero ya no les dije dónde estaban. Bueno, pero me pareció tan simpático eso. Sí, que ya, vamos, ellos no están tan así a la mano, pero ya eso y me tienen identificados, creo que ya en los negocios alrededor. Y entonces me despedía de un hombre hacia fin de año, pues deseando que Dios lo bendijera y que obrara en su vida. Él vende todo lo de Fester y ya cuando le dije todo eso dice, se lo agradezco mucho, pastor. Y así es de que evidentemente la gente sabe quién soy, ¿no? Y luego en mi pueblo pues nos encontramos a cada rato. Pues sí, haz de cuenta. Por eso uno entiende que estamos a la vista de todos y ya somos un mensaje, ¿no? Esto que estábamos platicando del hermano Denis Morissette. Y entonces realmente es así. Ahora, si yo como persona, si yo como esposo, si yo como padre de familia no soy un mensaje, pues yo estorbo el evangelio, ¿no? Y entonces, por eso cuando llamo a los demás a conocer a Cristo, ¿a dónde lo van a ver? Cuando decimos ven y ven, pues es aquí, en mi persona, en lo que ha hecho conmigo, ¿no? En lo que ha hecho en mi hogar, en qué se ha traducido lo que es esa relación de uno con el Señor. Y entonces, es por eso que una vez que nosotros entendemos lo que esto implica, pues simplemente vamos hacia la tarea con el entendimiento de que cada vez que querramos sustituir nuestra responsabilidad personal, estamos eludiendo el llamado de parte del Señor. Él habla de nosotros, como lo hemos repetido muchas veces,
como luz del mundo, como sal de la tierra, como embajadores de su reino. El Señor ha hecho de nosotros sus hijos, su pueblo, su iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Señor. Así de que entonces el Señor está trabajando para que nosotros respondamos en todo esto. Y como tales, entonces tenemos una responsabilidad tremenda en medio de esta generación maligna y perversa, dice allí en Filipenses, donde estamos como luminares en medio de ella. Así de que si esta gente que nos rodea hoy no ha conocido a Cristo, no se debe a otra cosa, sino a que nosotros no hemos alumbrado como podemos alumbrar. Y que la razón de no poder alumbrar es que no hemos estado humillados delante del Señor y llenos de su Espíritu, para que bajo la guía del mismo podamos hacer, hablar lo que el Señor quiere y poder ver cómo el Señor toca los corazones, transforma las vidas y hace esa preciosa, incomparable obra. Así de que entonces, mis queridos hermanos, creo que son cosas así muy claras. En alguna ocasión tuve la oportunidad de oír este ejemplo, que fue lo que se me quedó. Lo demás creo que no lo recuerdo exactamente cómo lo dijeron, pero entendí el sentido. Dice, nosotros somos como esa piedra que cae en el agua y entonces genera una serie de ondas. Pero dicen, la primera onda, el primer círculo que se forma alrededor de donde entró la piedra, pues evidentemente es la familia, son los cercanos. Dice, pero después se va agrandando, se va extendiendo. Dice, ¿hasta dónde puede llegar eso? De veras ni nos imaginamos. Más allá del infinito. Pues sí, queremos que llegue hasta la eternidad, ¿no? Pero hablando de a cuántos alcanza aquí sobre la faz de la tierra. Y entonces uno puede pensar en esto. Cuando el Señor alcanza a Pablo y Ananías es fiel en ir y ministrarlo para que reciba la vista, sea lleno del Espíritu Santo y sea bautizado en agua, pues él pudo haber pensado en una persona, aunque el Señor le había hablado de que lo iba a usar. Pero creo que Ananías, con toda su imaginación, nunca pudo llegar a considerar que nosotros hoy, casi 2000 años después, somos bendecidos a través de la vida de un hombre que fue alcanzado por el Señor y ministrado por Ananías. Amén. ¿No? Así de que, ¿cuál puede ser el alcance de la tarea que realicemos rendidos al Señor? No nos imaginamos. Por eso lo dice allí en 1 Corintios 2. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni nunca han estado en la mente de ningún hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos. Y que entonces, por eso nos llama a que no evadamos nuestra responsabilidad, no querramos escondernos tras publicidad, mercadotecnia y actividades que no llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia, sino que nosotros realicemos esa labor de frente, directo. Quiero que ustedes piensen un poquito en esto. ¿Cuántos de sus vecinos en la calle donde viven, en el lugar donde viven, en el edificio donde han oído del Evangelio a través de ustedes? Y cuando uno puede considerar eso, a veces uno puede percatarse de cómo ha llegado a ser tan indiferente a lo que pueda pasar con gente que conocemos su rostro y a veces hasta su nombre y su historia, y no nos hemos interesado en ellos para que sean salvos, cuando Dios nos ha llamado a amar a nuestros semejantes, a orar por todos los hombres. Y entonces, si algo necesitamos, hermanos, es más bien orar, buscar al Señor, que andar organizando conciertos, congresos, espectáculos y demás. Porque bajo la dirección del Señor y en el poder del Espíritu Santo, lo que vamos a ver son resultados,
fruto. Gente transformada por el poder de Dios y no otra cosa. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren añadir algo? Ya que se lo reservan ya ustedes. Tenemos tarea. Mucha. La responsabilidad que está cada uno de nosotros, aprovechar el tiempo, como usted decía, caminar en el poder de Señor. Así es. Hay algo que mencionabas con no pasar desapercibidos y que a veces uno la verdad ni se da cuenta. Ahí cerca de la casa, una tienda, ya últimamente no lo he hecho, pero de tiempo atrás iba a comprar algunas cosas, ¿no? En una ocasión me dijo la señora, me dijo, qué bueno que viene el güerito. Le digo, yo sí. Dice, porque siempre que usted viene y es el primer cliente, siempre es muy buena venta. Yo me quedé así, le dije que no soy yo, es el Señor. Pero me quedé extrañado, yo dije, bueno, ¿cómo se da cuenta? Y cómo al final del día puede hacer el balance y dice, bueno, me fue bien. Por favor, venga más aquí. Le regala, pero no, yo dije, bueno, es una grande responsabilidad. Amén. Sí, es una grande responsabilidad. Absolutamente. Así es. Y miren, una cosa que sí nos es clara, que no para todos vamos a hacer bendición. Hay algunos que vamos a hacer su condenación. Porque viviendo la fe, hablando la verdad, y ellos rechazando, pues tienen mayor condenación. Por eso, cuando el apóstol Pablo comparte sobre esto allí en su segunda carta a los Corintios, dice, somos olor de vida para los que se salvan, pero somos olor de muerte para los que se pierden. Pero hay hay un resultado. Hay un canto que habla sobre esto, ahorita no me acuerdo exactamente cómo dice, pero menciona en su letra eso, que es imposible que ahora sí que estando el Señor o interviniendo el Señor, la historia pueda seguir igual, o se recibe o se rechaza, ¿no? Y que naturalmente cuando le hemos creído, pues tenemos la bendición de estar en el camino de vida eterna. Así de que sí, pues marcamos una diferencia caminando con el Señor. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, muchas gracias una vez más, porque al tener la oportunidad de detenernos y reconsiderar nuestros caminos a la luz de tu palabra, podemos reconocer cómo es que hemos sido distraídos por todos esos engaños del mundo para pretender estar haciendo tu tarea, cuando no es así. Señor bendito, sabemos que tú quieres usarnos como instrumentos, como hombres y mujeres que llenos de tu espíritu tú utilices para que tu mensaje llegue a otros, para que otros sean alcanzados, para que otros sean confrontados a su condición y puedan tomar decisiones para vida eterna. Dios bendito, nuestro anhelo es estar muy entendidos de esto para poder ser una bendición para nuestros hermanos en las congregaciones. Queremos asimilar esto de tal manera que lo vivamos y que entonces provoquemos a todos los que forman parte de las congregaciones donde tú nos has puesto, sean provocados a vivir su fe, a caminar en tu poder, a ser fieles testigos de todo lo que tú eres y haces, y que puedan compartirlo con todos los que están a nuestro alrededor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.